Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Necesito que ahí donde está, abra tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza y de edificación para tu vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más con toda la sabiduría, el desenvolvimiento y la autoridad y la inteligencia que fluye sobre mí una vez más para poder impartir esta palabra. Yo quiero hoy impartir el tema que dice lo siguiente: la diferencia cuando duerme un hijo de Dios y cuando duerme un impío o inconverso. Y autoanalizando las escrituras como el Señor nos da una promesa, porque a veces nosotros creemos que promesa es todo, es dinero, bendición. Y las mejores promesas a veces son cosas que muchas veces no le damos, como quien dice, el lugar o el privilegio de exaltar, que son promesas maravillosas, como por ejemplo el dormir tranquila, tranquilo y tener un sueño grato durante toda la noche. Hay personas que literalmente cuando están enfermos e enfermas, el dolor no los deja dormir en toda la noche y las ojeras son horribles, el cansancio, el estrés, el agotamiento, porque el no dormir nos agota y eso nos lleva a tantas cosas durante el día. Te lo digo por experiencia, porque cuando yo estuve enferma, lo que menos podía era dormir porque el dolor no me dejaba dormir. Entonces, hasta el dormir es una bendición. A veces nosotros no le agradecemos al Señor por darnos el privilegio de dormir toda la noche y descansar, que cuando nos levantemos nosotros podemos tener ese cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu descansado, y que podemos tener el privilegio que muchas personas hoy en día no pueden tener. No se trata de la mejor cama o del mejor colchón o de la mejor almohada. Se trata de que tú estés, como quien dices, bien con la presencia de Dios, como quien dices, estés eh, a cuentas con la presencia de Dios. ¿Y por qué te digo eso o por qué te resalto esto? Porque el Señor me enseñaba a través de su palabra la diferencia de muchas personas que dormían con la presencia de Dios, es decir, que estaban haciendo las cosas correctas, que estaban bajo en obediencia, estaban haciendo las cosas en rectitud delante de los ojos de Dios, y personas que estaban actuando mal, personas que estaban haciendo lo incorrecto, personas que empezaban a buscar la caída de otro, estaban en pecado, estaban en amargura, estaban en odio, y estas personas no podían conseguir el sueño. De hecho, tenían visitaciones que los perturbaba, y la diferencia de los que estaban haciendo las cosas correctas ante Dios, tenían visitaciones angelicales. Y yo decía, qué maravilloso es que nosotros podemos decir el día de hoy: yo tengo una promesa, y no se trata de dinero, no se trata de carro, no se trata de casa, sino de que tengo una promesa que Dios me ha dado, que yo puedo conseguir y puedo dormir y puedo descansar, porque mientras que yo duermo, Él vela por mí y cuida mis sueños. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 3 verso 24, lo siguiente: eh, cuando te acuestes no tendrás temor, si te acostarás tu sueño será grato. Me encanta esta promesa, porque aquí nos hace entender que cuando nosotros nos acostemos, que cuando vamos a dormir, cuando estemos ahí acostados, nosotros no vamos a tener terror, no vamos a tener angustia, no vamos a estar perturbados. ¿Por qué? Porque dice la palabra en en Salmo 3:5: yo me acosté y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. El salmista David está diciendo: yo estaba durmiendo y me desperté, yo descansé, yo logré dormir en tranquilidad, pero mientras yo dormía y después me desperté, porque tú vigilabas mi sueño. Hay algo maravilloso, y es una promesa que el Señor nos da a nosotros como hijos, como siervas o como siervos de Dios, que mientras tú y yo dormimos, el Señor está vigilando nuestra vida, nuestro sueño, que nada venga a perturbarnos, es decir, que nada venga a estorbar ese tiempo, es decir, que nadie venga a interrumpir ese tiempo que tú y yo merecemos como promesa, que cuando tú y yo estemos durmiendo, el Señor esté ahí vigilando, para que nada ni nadie interrumpa ese lugar de reposo que tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu necesita. Y esto es algo que yo decía: Dios mío,
Qué maravilloso que hoy en día nosotros podemos tener esta promesa, porque hoy en día tú puedes ver personas multimillonarias, tú puedes ver personas que tienen buenas posiciones, tú puedes ver gente que pueden tener tantas cosas terrenales, pero no consiguen el sueño, no pueden descansar de noche, no pueden tener, como quien dice, ese reposo de noche, porque la mente sigue trabajando, porque la mente sigue en el trabajo, en la oficina, con la contabilidad, con el dinero que tengo que hacer, que tengo con el otro. No pueden conseguir un reposo tranquilo, no pueden estar en paz, no pueden estar tranquilos. Hay personas que tienen una cama maravillosa y hermosa, y eso no es malo, que tienen el mejor juego de cuarto, que pueden tener el mejor colchón y la mejor almohada, pero no consiguen el sueño, no pueden reposar, no pueden dormir, tienen insomnio, tanto el tiempo despierto de madrugada, tienen que tomar pastilla para dormir, cuando nosotros tenemos una promesa que el Señor nos está dando, y no es una promesa de trabajo, no es una promesa de dinero, no es una promesa de un empleo, no es una promesa de un carro, de una casa, es una promesa que es mucho mayor que todo esto, y es que tú puedas conseguir esa promesa, que el Señor vigile tu sueño, que tú reposes, que tú puedas descansar mientras que tú duermes. Él no permita que nadie interrumpa eso, ese sueño tuyo, ese reposo que estás obteniendo en tu vida. Y aquí vemos que muchas personas que literalmente no pueden dormir, no pueden descansar, aún teniendo dinero en el banco, aún teniendo tantas cosas, que yo digo que cada vez que una persona no consigue el reposo, no consigue como que en la paz, mientras tiene que tenerla para que su cuerpo descanse, es porque realmente hay visitaciones de perturbaciones de espíritu. Hay cosas que se están manifestando y se le están, como quien dice, manifestando a esa persona cuando no debería de estar pasando o sucediendo esto, porque tenemos una promesa. El salmista David dice: yo me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Pero mira lo que dice el Salmo 4:8: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Él está diciendo: yo me acuesto y ya yo no sé nada de mí. O sea, yo caigo en ese momento a reposar, a descansar, a tener un sueño grato. ¿Por qué? Porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Es decir, que cuando estamos en la rectitud y obediencia, cuando tenemos esa satisfacción del Dios que le servimos, con ese Dios que confiamos, no nada más ahora Él vigila nuestro sueño, sino que nos da la tranquilidad para nosotros poder estar durmiendo y estar descansando. Mientras muchas personas hoy en día no pueden dormir, toman pastillas, se acuestan y duran 2, 3 horas para poder dormir, están dando vuelta en una cama y están ahí pensando y pensando. ¿Por qué, si tú eres una hija y un hijo de Dios? ¿Por qué, si tú le sirves al Dios Todopoderoso, si tú tienes una promesa de parte de Dios para que tu cuerpo descanse, para que tu cuerpo repose, para que Él vigile tu sueño, para que Él cuide y nadie interrumpa ese tiempo de reposo en tu vida? Si esto te está aconteciendo, ve a la presencia de Dios y empieza a decirle al Señor: yo tengo una promesa y tu palabra dice, Señor, que yo me acuesto y yo duermo y me vuelvo a levantar y yo me despierto y tú vigilabas mis sueños. Señor, tengo una palabra que tú me has dado, es una promesa que todavía no la he podido conseguir. Yo me acuesto, yo duermo, Señor, y enseguida puedo conseguir el sueño, puedo reposar, puedo estar en tranquilidad, mi alma puede reposar. Y solo tú me das la tranquilidad mientras yo puedo dormir y mientras yo puedo estar acostada. Yo veo tantas personas que hoy en día no pueden dormir, tienen que tomar pastillas. Y yo estaba autoanalizando esta prédica que el Señor me daba y me enseñaba y me decía: un hijo de Dios tiene que dormir tranquilo, un hijo de Dios tiene que conseguir esa tranquilidad, porque se supone que estás en las manos del alfarero, que estás en las manos de tu Padre. Se supone que Él es el que te da el reposo. Y una de las cosas que me daba la diferencia entre las personas que estaban haciendo las cosas malas,
que no conseguían el sueño, que no podían dormir, que tenían visitaciones como quien dice de terror mientras que dormían, de espíritu, de cosas malas. Eran personas que estaban haciendo las cosas incorrectas ante Dios. Y la diferencia de las personas que estaban haciendo las cosas correctas ante Dios, tenían visitaciones angelicales, y no se trataba de la cama, no se trataba de la habitación, no se trataba del mejor cuarto, se trataba, era que ellos estaban caminando en rectitud y obediencia ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo me quedo impactada con Elías. Elías estaba en el desierto. Recordamos que Elías estaba en el desierto y los ángeles en un momento despertaron a Elías para que Elías se levantara. ¿Tú te imaginas tú dormir en el desierto? En el desierto no se trata de que, ay, sí es el desierto. En el desierto hay muchas dificultades porque estás en proceso. Representa el desierto soledad, representa escasez, representa momentos difíciles, sí, pero Elías tuvo que 2 veces despertarlo el ángel para que él se levantara, porque estaba muy relajado, tenía una tranquilidad, tenía una serenidad y estaba dormido, estaba tranquilo. Es decir, que este hombre tenía buena tranquilidad porque había alguien que cuidaba su sueño. ¿Cuántas personas en el desierto, por las dificultades y los momentos difíciles, no pueden conseguir el sueño? ¿Cuántas personas porque se dejan llevar y abrumar por la escasez, por la falta de dinero, por lo que están viviendo, por lo que están experimentando? Cuando se acuestan es como que si tuvieran una perturbación en su cabeza, un tormento, porque lo que hacen puro pensar, pensar, y cuando vienen a ver son las 2, las 3, las 4 de la mañana y no consiguieron el sueño en toda la noche. Elías no, Elías como estaba debajo de la voluntad de Dios, él estaba en el desierto, sí, estaba huyendo, sí, tenía problemas con Isabel, sí, tenía en ese momento, como quien dice, un espíritu de persecución que lo estaban persiguiendo, sí, pero Elías durmió. Elías descansó, y lo que me llama la atención es que Dios lo dejó descansar. Y lo que me llama la atención es que el ángel en ese momento lo despertó para que siguiera el camino, porque este hombre tenía tanto reposo que estaba tranquilo en el desierto durmiendo. Y vemos que Elías aquí nos demuestra que no se trata el mejor cuarto, el mejor lugar de dormir, se trata es que tengamos a Dios. Vemos aquí en Génesis capítulo 28, otro ejemplo que el Señor me daba. Vamos a buscarlo rápidamente. Que la computadora me ayude porque ella se pone un poquito lenta. Entonces vemos aquí en el Génesis 28, verso 11 al 13. Vamos a ver que la computadora me ayude. Por favor, Dios mío, ayúdame. Ok. Ahí va abriendo, creo. Ok, ahí va. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra a su extremo y tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella. En lo cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estamos hablando de Jacob. Este hombre estaba huyendo, tenía problemas. En este momento estaba en el desierto también. ¿Tú sabes cuál era la almohada de Jacob? No era la mejor marca de la almohada, no era la mejor almohada, era una piedra. Es decir, que ya este hombre nos demuestra a nosotros que no se trata del lugar donde dormimos, es con quien estemos nosotros, y es que caminemos y estemos delante de la presencia de Dios siempre, encomendándonos, guiándonos, orientándonos. Este hombre está en el desierto, se queda dormido prácticamente como quien dice en el piso, y su cabecera era una piedra. Pero ahí donde él estaba durmiendo, tiene una revelación, tiene un sueño. El Señor se le manifiesta, empezó a ver cosas angelicales, pudo tener un sueño grato, y no nada más un sueño, sino que también empezó a experimentar cosas que el Señor le quería mostrar.
Y yo autoanalizaba y decía, Dios mío, definitivamente es que tú me estás haciendo entender la importancia de nosotros poder tener un sueño grato, porque cada vez que nosotros estamos con la voluntad y haciendo las cosas correctas delante de Dios y estamos en rectitud y en obediencia y buscando la forma de llamar la atención ante Dios y que el Señor nos tome, que nos agarre, que nos limpie, que nos redima, el Señor se nos va a manifestar, el Señor nos va a revelar, el Señor nos va a dirigir el camino, el Señor nos va a orientar, pero sobre todo esto nos da una promesa, que es que podamos reposar y dormir a pesar de las dificultades y los procesos que estemos experimentando. Jacob venía de huir, perdón. Jacob estaba huyendo. Jacob en ese momento estaba en uno de sus peores momentos, vamos a decirlo, pero tuvo un sueño grato y aparte tuvo en ese momento revelación por medio del sueño. Yo decía, no era el lugar, no era la mejor cama, era que tuviera a Dios. Y hoy muchas personas no pueden estar en sus camas tranquilos, no pueden tener una tranquilidad. ¿Por qué? Porque literalmente hay personas que tienen que ordenar su vida ante Dios. Y mira lo que nos dice Mateo 1 al 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos a Dios revelándosele prácticamente a José para que entendiera que María no había pecado, que ella no estaba embarazada por estar embarazada, que esto lo que venía, lo que ella estaba teniendo era de parte del cielo y que él iba a ser en ese momento el privilegiado de estar con una mujer que de verdad iba a traer algo de parte muy poderoso de parte de Dios. Pero lo que me llama la atención es que mientras que él dormía, él tiene una visitación de parte de Dios. Es decir, que nosotros, mientras que el Señor vigila nuestro sueño, también nos visita, nos revela, se nos manifiesta y podemos tener experiencias maravillosas, revelaciones y cosas grandes que Él tiene para entregarnos. Es por eso que necesitamos agarrar esta promesa, porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero de promesa de ir a las naciones, quiero esto, quiero lo otro, pero no nos damos cuenta que la verdadera promesa muchas veces son cosas más pequeñas que aparentemente parecen ser insignificantes, pero son importantes, pero que son importantes que tú y yo por lo menos podamos el día de hoy dormir y despertar bien. Y también que cuando tú puedas comer, tú puedas decir, sabes que esta comida me va a caer bien, sabes el dolor y sabes qué fuerte que tú tengas que comer y que tu comida no te caiga bien o que no puedas comer bien porque nunca tienes tiempo, porque tienes que trabajar y porque vives afanada o afanado o porque no tienes tiempo de sentarte en una mesa porque tienes que estar haciendo algo. Mira, son cosas que literalmente el Señor nos da a nosotros como promesas maravillosas, pequeñas, que para muchos son insignificantes, pero son muy importantes. El comer y que la comida te caiga bien, eso es un verdadero milagro. Porque hoy en día hay muchas personas en un hospital acostados, tomando puro suero y tomando muchas cosas líquidas, nada más por medio de la vía, alimentándolo, porque todo lo que come le cae mal, porque tienen un cáncer en el estómago, porque tienen una enfermedad en su estómago y no pueden, como que dice, tener esa satisfacción que tú y yo tenemos. Igualmente para dormir, hay muchas personas hoy en día con insomnio, otras personas enfermas, un hospital, tiradas a un piso, tiradas a un lugar porque no pueden encontrar un sueño grato, pero que tú y yo podamos recibir estas promesas que no son dinero, que no es plata, que no es oro, que no es algo grande para muchos, pero es algo verdadero que necesitamos como humano. Dice la palabra Génesis capítulo 37, versos 5 al 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás
sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, por sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Aquí nos damos cuenta cuando José dormía, tenía una manifestación y una revelación de su llamado, de lo que él iba a hacer de parte de Dios. Cuando dormimos, cuando descansamos, el Señor nos visita y Él nos revela y nos hace entender cosas maravillosas que va a hacer con nosotros. Nos advierte, nos dirige, nos conduce, pero tenemos como la satisfacción de visitaciones maravillosas, de cosas poderosísimas que muchas personas no pueden lograr hoy en día como promesa, porque realmente no están arreglando su vida o no están tomando en cuenta esta promesa, o también no están, como quien dice, alineados a hacer la voluntad de Dios. Mateo 2 al verso 13-14 dice: cuando ya se había ido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Aquí vemos en la visitación nuevamente a José, al esposo de María. Él estaba durmiendo, reposando, estaba descansando, pero ahí se le revela el mismo el ángel a decirle y advertirle que se tenían que mover, que se tenían que ir, porque el niño estaba en ese momento en peligro, que era Jesús. Aquí vemos la manera de Dios advertirnos, de hablarnos por sueño y hacernos entender de cosas que nos pueden acontecer y que nosotros podemos prevenir de las cosas que nos quieran venir a suceder. Yo quiero que el día de hoy entendamos la importancia de nosotros entender lo que es dormir. Pero no dormir por dormir, sino que dormir y saber que en mi sueño se me va a manifestar, se me va a revelar Dios, me va a dar una visión, me va a dar una revelación, me puede hablar, o muchas veces voy a reposar, voy a descansar de una manera sorprendentemente, así no haya recibido una visión, una revelación, pero mi cuerpo, mi alma reposó. Tú sabes la cantidad de personas que no pueden dormir, que yo he escuchado y que están perturbados y que no pueden conseguir el sueño sino a las 2, a las 3 de la mañana, porque esa es la hora que ya el cuerpo, como que tanto luchar en una cama, es que se quedan dormidos. Cuando Dios vela por nosotros mientras nosotros estemos durmiendo y mientras nosotros estemos allí reposando, el Señor está cuidando nuestro sueño. Y aquí vemos la manera como la Biblia nos expresa que estas personas, mientras reposaban y dormían, tenían visitaciones maravillosas, y también el Señor cuidaba sus sueños. O sea, que no venía cualquier sueño feo, sino que lo que venía siempre era angelical. Y yo decía: Dios mío, es importante que nosotros aprendamos lo que es caminar en tu presencia. Ahora te voy a expresar, o te voy a exaltar la diferencia de las personas que estaban soñando y que estaban perturbados y que no podían conseguir el sueño, y que estaban en ese momento teniendo visitaciones nocturnas que no los dejaban en paz o en tranquilidad. Y mayormente las personas que estaban recibiendo estas visitaciones, o que no podían estar en tranquilidad y su alma no tenía reposo para dormir, eran personas que estaban en pecado. Y yo decía: Señor, aquí hay algo que tú me quieres enseñar, literalmente, porque yo me pongo a ver y no es justo. O sea, perdón, no es, ¿cómo decir la palabra? O sea, entre la diferencia de los justos a los inconversos, a los malos, a los impíos, a los que están haciendo lo malo, o sea, aquí es más claro que el agua. El Señor nos está enseñando que cuando nosotros estamos en pecado, estamos haciendo cosas malas o no estamos arreglando cuentas bien con Dios, es cuando nosotros no podemos tener esa promesa de que el Señor pueda velar esos sueños. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Daniel, capítulo 4, verso 5. Y hablamos de aquí de Nabucodonosor. Y vi un sueño que me espantó. Mira la reacción. Mira la diferencia de Nabucodonosor con Jacob, con José, con el mismo Elías, a la diferencia de esta persona. Y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron.
Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel. Aquí nos damos cuenta que él ha resaltado que tuvo perturbación, que estuvo turbado, que tuvo espanto y que tuvo miedo. No es justo que tú todo el tiempo estés soñando cosas malas. No es justo que todo el tiempo tú te pares asustado. No es justo que tú todo el tiempo te levantes perturbado en la madrugada. No es justo que tú todo el tiempo no puedas conseguir el sueño en la madrugada. No es justo que tú todas las madrugadas tengas sueños extraños y que te estén como que espantando o teniendo pesadillas. Eso no viene de Dios cuando nosotros tenemos una promesa que Dios nos está diciendo que Él vigila nuestro sueño y que nos da la tranquilidad mientras dormimos y que Él cuida mientras que tú estás en reposo para dormir. Mientras que nosotros vemos aquí a un hombre que estaba en pecado delante de Dios porque Nabucodonosor tenía altivez, Nabucodonosor se había llenado de orgullo y estaba delante de los ojos de Dios en pecado. Y era por eso que Nabucodonosor no podía conseguir en ese momento tener ese reposo y esa promesa. Estaba en perturbación, tenía miedo, estaba ahí perturbado. ¿Pero por qué? Porque ahí el sueño que estaba teniendo era lo que le había de venir a su vida. Y yo dije, la diferencia entre Nabucodonosor, a todos estos justos, a todas estas personas que se guardaban para Dios, y ahí es cuando el Señor me hacía entender, hacia muchas personas, que muchas veces el orgullo, la altivez, la arrogancia, el corazón endurecido, la manera de que llevan la vida, que muchas veces son personas que no se dejan ayudar porque la maldad está vivando en sus corazones. Por eso es que no consiguen un sueño, por eso es que no pueden estar tranquilos, por eso es que todo el tiempo tienen pesadilla, por eso es que tienen insomnio, por eso es que todo el tiempo están allí en la cama como que si estuvieran temblando al mismo tiempo, como que si tuvieran pesadilla y estuvieran todo el tiempo espantándolos mientras que reposan, cuando tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Y es lo que Dios quiere para muchas personas el día de hoy. Dice la palabra Daniel capítulo 6, verso 18 al 19. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué dice? Y se le fue el sueño. Estamos hablando de este rey que había puesto en esa noche a Daniel en el foso de los leones. Lo hizo de la manera por cumplir la ley, sí, pero hizo en ese momento algo incorrecto delante de los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaba en ese momento agarrando a alguien injusto. Y vemos la manera que no pudo conseguir el sueño. Pero no es todo, dice la palabra. Y el rey pues se levantó de muy mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Esta persona no pudo dormir, no pudo tener un descanso, un reposo. Aparentemente este rey no era malo, pero en ese momento tuvo que hacer algo injusto. Es decir, que cada vez que tú y yo pecamos y estamos haciendo algo injusto, que criticamos, que condenamos a una persona que está haciendo las cosas correctas ante Dios, ¿cómo nosotros podemos tener nuestra conciencia tranquila y podemos tener el reposo en la noche? Y ahí es cuando yo decía: Dios mío, ahora veo la diferencia de lo justo y ahora veo la diferencia de las personas que están haciendo las cosas incorrectamente. Vemos aquí que este rey lo hizo fue por ley. Él lo hizo porque ya había firmado una ley, ok, pero había agarrado a alguien inocente, un justo, una persona que ante los ojos de Dios era temeroso, que estaba haciendo las cosas muy rectamente ante Dios. Y aquí vemos la manera y la forma de este rey no dormir y levantarse tan temprano a buscar a Daniel, porque el problema era lo que había hecho, el acto que había hecho. O sea, lo que lo estaba perturbando en ese momento era el cargo de conciencia. Si se lo comieron los leones, ¿qué pasó con él? Maté a una persona inocente, mira todo lo que estoy pasando, viviendo, no puedo, me levanto temprano y me voy a correr a buscar a este hombre.
Eso fue lo que pasó esa noche en la vida de este rey. Y ahí nos damos cuenta que él lo saca del foso de los leones y vemos la manera de que este hombre se hace entender que del Dios de Daniel y algo maravilloso, sí, pero lo que yo quiero hacerte entender, ¿qué fue lo que hizo que este hombre no pudiera dormir? Hacer algo injusto. Cada vez que tú y yo actuamos injustamente y hacemos las cosas incorrectas y estamos haciendo las cosas delante de Dios de la manera incorrecta, nosotros no vamos a poder conseguir el sueño. Porque mientras que tú y yo estamos supuestamente durmiendo, hay personas que nosotros mismos pudimos haber maltratado, haber hecho mal en sus vidas. Eso era lo que le pasaba al rey, el cargo de la carga que tenía de conciencia en ese momento. Otra persona que el Señor me hablaba y me hacía entender que está en Mateo capítulo 27, verso 19. Sí, vamos a ver. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó y le avisó, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Estamos hablando de la esposa de Herodes. Estamos hablando de esta mujer que literalmente le está diciendo, ni te metas de Pilato, perdón, con la esposa de Pilato le dice a él, ni te metas con Jesús, ni tengas nada que ver con ese justo, porque por la causa de él yo no dormí en toda la noche, yo no pude tener un sueño. Dicen aquí en otra traducción, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya. Es decir, que cuando ella estaba durmiendo, reposando, lo que estaba teniendo era una perturbación, una pesadilla por causa de Jesús, porque era inocente, porque estaban haciendo lo malo incorrectamente ante Jesús. ¿Qué tipo de sueño había tenido esta mujer, la esposa de Pilato? No sabemos. ¿De qué manera, qué visitación, de qué manera perturbada estuvo en toda la noche esta persona? No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver aquí es que ella está revelando que ella no pudo dormir porque estaban agarrando a un justo, porque estaban agarrando al Rey de Reyes, porque estaban haciendo las cosas mal delante de Jesús, porque estaban agarrando para condenar y para matar a alguien inocente. Y esto es lo que realmente pasa con todas esas personas que literalmente están haciendo las cosas incorrectamente ante Dios. No pueden conseguir el sueño, no pueden dormir tranquilos, tienen que tomar pastillas, tienen que pasar 3-4 horas dando vuelta en una cama. ¿Por qué? Porque sus corazones no están alineados ante la presencia de Dios. Cuando el Señor me daba esta predicación, yo estaba haciendo ejercicio y el Señor me puso a meditar, porque Él trabaja conmigo así para entregarme las prédicas. Y yo decía, Dios, y Él me llevaba a las personas y me llevaba a las otras y me decía, mira la diferencia, mira la diferencia, mira la diferencia cada vez que una persona está en pecado o está haciendo lo injusto o está haciendo lo malo o está haciendo lo incorrecto. Por eso es que nosotros todas las noches tenemos que orar y pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y arrepentirnos delante de Él y decirle al Señor qué fue lo que hoy hice, que te pude contristar o ofender. Perdóname mis pecados, reconozco delante de ti que yo hoy hice esto malo, que esto no estuvo bien, que fui injusta, que sí, que hice esto incorrectamente. Perdóname, pero ayúdame, Señor, a dar lo mejor para ti y para ser cada día la persona que tú esperas en mí. Ayúdame a cambiar. Cuando tú y yo nos arrepentimos, nos humillamos, nos vamos a sus pies, el Señor va a poder darnos, como quien dice, esa purificación, esa limpieza, y vamos a poder dormir y reposar bien. Dice la palabra en Proverbios, para culminar, cuando te acueste no tendrás temor, y si te acostaras tu sueño será grato. Es decir, que cuando nosotros nos acostemos tenemos esa manera de poder tener ese sueño grato y no vamos a tener ese temor, ese miedo, esa angustia como Nabucodonosor, como la esposa de Pilato y como estas personas, como el rey que metió en el foso de los leones a Daniel.
que estuvieron perturbados, que no durmieron, que estuvieron toda la noche despiertos, otros tuvieron pesadillas, angustiados, con miedo, se despertaron a medianoche con miedo. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban haciendo lo malo ante Dios. Pero qué privilegio que nosotros seamos como Jacob, como Elías, como José, y como estas personas que nos enseñan que a pesar que estaban en el desierto, también tenían dificultades, tenían problemas, porque Jacob venía huyendo, José estaba para huir en ese momento recibiendo esa visión. Vemos a Elías en el desierto, personas que literalmente no eran perfectas, pero delante de la presencia de Dios estaban haciendo las cosas correctas y podían tener una promesa maravillosa, visitaciones celestiales, mientras su alma, su cuerpo reposaba. Mientras que ellos dormían, el Señor vigilaba su sueño, y mientras ellos estaban acostados, el Señor vigilaba ese cuerpo y ese sueño para que nadie interrumpiese ese momento. Dios no quiere que nadie interrumpa tu sueño. Dios no quiere que nadie se oponga mientras que tú duermes. Dios quiere vigilar tu sueño. Dios quiere cuidarte, que tengas tranquilidad y reposo mientras tú estés durmiendo. Yo necesito que alguien se levante el día de hoy. Si tú eres de las que duerme o el que duerme y te levantas con satisfacción y te levantas en ese momento como que si el Señor te estuviera rejuveneciendo esa fuerza, esa fortaleza, con el ánimo fino, porque el Señor está ahí tranquilamente cuidando tu sueño. Pero si eres de la que todo el tiempo estás soñando y te están como fastidiando de madrugada, si eres la que todo el tiempo te estás levantando de madrugada porque no puedes dormir, si eres o eres perdón, del que siempre estás soñando con cosas negras, cosas malas, con cosas que literalmente te vienen a fastidiar, a perturbar, tienes que ir a la presencia. Tienes que ir a hablar con el Señor y decirle al Señor: necesito que me hagas entender porque yo no puedo dormir. Necesito arreglar cuenta contigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que realmente no está bien en mi vida? Que por esta causa no tengo esta promesa, que se supone que tengo que dormir en paz y en tranquilidad, y tú puedes cuidar mi sueño. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.